Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo mes de diciembre se estrena aquí en Francia la película, la ópera prima del realizador peruano Álvaro Delgado Aparicio, Retablo, película que aquí en Francia lleva el título de Mon Père, mi padre, y que ya ha obtenido varios galardones, entre los que destacan los del reciente Festival de Berlín. Hamia Tamaruaiku. Mzazacho. Atilan kipone. Papá que ampura ese kita. Maestro que na tokun que. Yo que na yamkai. Hari yamka naita. Imanantaq. Imanasqata mana rirankichu paywan llamkaq? Y precisamente para hablarnos de esta película de la que estábamos viendo el tráiler y también de su trayectoria en el mundo del cine, Álvaro Delgado Aparicio ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Estamos felices de tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Londres y no en Lima, como yo imaginaba, en 1974, y que en Londres precisamente vas a estudiar economía, ciencias políticas y psicología. ¿Estos estudios previos al cine eran para satisfacer a tu padre, quizás? Bueno, no necesariamente era lo que me interesaba en ese momento. La verdad que en paralelo mi hobby era ir mucho al cine y escribir guiones, ¿no? En ese momento nunca me imaginé que algún día iba a hacer una película. Sí me gustaba escribir. Y nada, me acuerdo que desde que llegué a los 14 años a Londres, vivía al frente de un cine y me pasaba pues todos los días en el cine y me podía ver de todo, ¿no? Y un día me hice la pregunta, pucha, ¿cómo se hace una película, ¿no? Y en ese sentido me comencé a comprar guiones, comencé a comprar DVDs y comencé a verlos. Entonces me pasaba pues horas viendo una película y poniéndole pausa, viendo el guión, revisándola, y así imagínate hacer eso por 600, 700 películas, y comencé a saber más o menos cómo se escribía un guión, y poco a poco comencé a escribir varios guiones, y un día, hace 8 años, me atreví a hacer un primer cortometraje, y después uno segundo, y finalmente me llegó a hacer este primer largometraje. Es un verdadero lujo poder ver tantas películas. Hace apenas 50 años, si no ibas al cine, no podías ver una película, ni siquiera en televisión. Así es. La verdad que ahora también con el tema de la globalización ha ayudado un montón. Pero ir al cine también es una experiencia reflexiva, porque estás ahí en un espacio oscuro con un montón de gente. Y necesitas pasar por esa experiencia donde estás atrapado en el tiempo, ¿no? Que a veces esa experiencia no la tienes cuando estás en tu casa o en tu cuarto viendo una película, ¿no? Y eso creo que también agrega mucho a la capacidad reflexiva de uno de transportarse a otros mundos, ¿no? Vas a estudiar cine precisamente en Londres. Inglaterra es un país con una enorme tradición teatral, quizás menos cinematográfica, ¿no? Sí, o sea,
Tiene un poco de las dos. Lo que pasa es que más se marketea, creo, por toda la producción de teatros que hay. Eh, pero sí, yo creo que algo que me ayudó mucho a hacer esta película es haber estudiado psicología, más bien en el London School of Economics. Trabajar con actores que no son actores, por ejemplo, es un gran desafío, ¿no? Trabajar con equipos grandes, alternativos, con mucha diversidad, es un gran desafío, ¿no? Y especialmente estas historias que contienen dramas complejos que vienen desde el alma y a veces son hasta difíciles de entender. Hay que ver cómo se puede manejar eso en un grupo más grande, ¿no? Es cierto, Álvaro, que realizas Retablo gracias a haber ganado un premio con el guión, ya un premio en Noruega. Sí, a ver, la verdad que yo hice un segundo cortometraje que se llama El Acompañante y ese cortometraje entró al Festival de Sundance y le fue muy bien y ahí tuve la oportunidad, me acuerdo, de conocer a Robert Redford y me preguntó, ¿y dónde has estudiado cine? Y justamente le dije, yo no he estudiado cine, yo he estudiado en el London School of Economics, ¿no? Y al día siguiente tuve la oportunidad de conocer a uno de los directores del Instituto de Sundance. Y ellos tienen un programa que es una vez al año, eligen a 5 o 7 directores de una terna de 5.000 y solo puedes postular con un guión. Entonces me preguntaron, ¿tienes un guión de largometraje? Y en verdad tenía varios, ¿no? Entonces saqué uno y lo entregué, ¿no? Y meses más tarde me llamaron para una serie de entrevistas y me eligieron. Y me acuerdo que en ese momento estaba viviendo en Boston y me dijeron para irme a un retreat por unas semanas a Utah, donde habían curado como 12 mentores de guión para ayudarme a desarrollar mi guión de largometraje, ¿no? Y en ese momento fui con una primera versión que se llamaba El Retablo de los Sueños. Y me acuerdo que pasé por todo este proceso personal con todos estos guionistas y de 120 páginas de un guión me quedé con creo que una línea y media. Y fue bien doloroso, pero por otro lado, un poco lo que te empujaban es qué realmente quieres decir a través de una película y qué es la esencia de tu historia, ¿no? Y en ese momento, lo que quedaba en esa línea era, a veces cuando estás en una relación compleja, y puede ser con tu padre, o tu madre, o tu hermano, o tu pareja, quien sea, y uno quiere tener la libertad y quiere salirse, pero la dependencia es más fuerte. Entonces, es ese choque, cómo manejas esas dos energías, ¿no? Y lo que me dijeron, tienes que reescribir todo en base a eso. Bueno, me acuerdo que regresé a mi casa y por 3 meses más tarde estaba como bloqueado y no quería saber nada de la historia. Hasta que el cuarto mes me tiré a la piscina y comencé a trabajarlo y nada, lo que me había tomado pues 3 años en escribir la primera versión, lo demás lo escribimos en 2 meses. Y salió, ¿no? Es como a veces cuando le quieres quitar un chancho a un bebé, ¿no? Y a veces haces unas palmaditas y te puedes pasar pues hora y media y a veces haces una buena palmadita y los 30 segundos sale. Bueno, así salió y así nació Retablo. Hablamos de la tradición teatral en Inglaterra, pero en Estados Unidos el cine es el séptimo arte, ¿no? ¿Te ha influenciado el hecho de haber vivido en Boston, de haber conocido a Robert Redford, por ejemplo? Bueno, lo interesante del mundo del cine en Estados Unidos es que, claro, tienes toda la parte de Hollywood, pero tienes una corriente muy fuerte de cine independiente, ¿no? Y lo bonito del mundo de Sundance, donde he aprendido un montón, es que han salido un montón de directores con películas, historias independientes, auténticas, y lo que puedes ver, no sé, pues en el día a día, en cualquier universo específico de cada país, ¿no? Y eso siempre me llamó mucho la atención y creo que es un buen espacio donde uno puede aprender bastante. Volviendo a la película que vas a estrenar aquí en Francia, Retablo, hay que destacar a los 2 protagonistas masculinos, padre e hijo. Ángel Cayo, el padre, es un gran actor de teatro, ¿no? También. Amiel Cayo, sí. Amiel es un actor muy reconocido a nivel de teatro y aparte ha hecho como 3, 4 películas. Pero lo interesante de Amiel es que cuando íbamos a hacer el casting,
mi productora, Enid Campos, me contó pues que él en su día a día hace también máscaras folclóricas para todas las festividades, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando me dijo eso, le dije, bueno, no quiero hacer el casting para que lea algunas escenas, quiero ir a observarlo cómo trabaja con sus manos en su taller, ¿no? Y a partir de eso quiero tener una conversación con él. Y de hecho fuimos y fue a los 3 minutos que estaba ahí con él y lo observaba nomás mientras que me conversaba de cualquier cosa, pero la forma como así, y decía, él es el personaje que estamos buscando, ¿no? Y fuera de eso, además, es una persona recontra generosa y gracias a él pudimos desarrollar una mega relación de confianza con Junior, que hace el papel de segundo, que es el chico de 14 años, ¿no? Ahora, en el caso de Junior, fue mucho más complejo porque hicimos un casting de cerca de 700 personas en Ayacucho y no encontrábamos a este niño, ¿no? Y claro, si no lo encontrábamos no teníamos película porque él sale en todas las escenas de la película. Y me acuerdo el día bueno, en verdad no lo encontré yo, lo encontró el director de arte y me trajo un video y lo vi, no lo podía creer, no solamente por su talento, pero sino también porque era igualito físicamente al que iba a ser de su papá. Entonces lo trajimos, hicimos otro casting más, una segunda ronda, y ahí nos dimos cuenta que él era, ¿no? Y cuáles eran los requisitos que teníamos cuando lo encontramos, ¿no? Uno, teníamos que tener una persona primero que se pueda concentrar, o sea, con eso ya te sacas el 70% de los adolescentes que pasaban por un casting, porque ¿cómo sostienes 2 meses y medio de rodaje todos los días en diferentes escenas? Es bien difícil, ¿no? El segundo requisito era que tenía que tener alguna disciplina, ¿no? O sea, si eres futbolista o eres bailarín o haces teatro, lo que fuese, tienes que tener alguna estructura y él es uno de los mejores futbolistas en los Andes. Entonces, tiene un entrenamiento, se despierta a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces, eso lo ayudó un montón. Pero la tercera, que era la más importante para nosotros, era una persona, un adolescente que nunca juzgue al personaje que iba a interpretar, ¿no? Entonces, curiosamente, cuando ya decidimos que él era, claro, primero teníamos que hablar con sus papás, porque, ¿no?, siendo menor de edad, ellos tenían que tomar la decisión de si podía entrar a este proyecto. Y leímos el guión con ellos. Y claro, se movieron un poco con esta historia diferente, pero nos dijeron, bueno, en verdad la decisión la tiene que tomar él, así que es importante que se sienten con él y la lean con él y que él tome su decisión. Entonces con mi productora hicimos eso y me acuerdo que después de 4 horas de leer el guión, ¿no?, escena por escena, respondiendo todas sus preguntas, él nos dijo, ya entendí, esto es una historia de amor. Entonces, claro, a mí me tomó varios años para entender que era una historia de amor. Y a veces es interesante cómo los adolescentes o gente más joven puede entender las cosas de una forma más rápida. Y eso fue lo que nos enganchó y a partir de ahí ya pues empezamos este viaje increíble que es Retablo. Álvaro, pero el verdadero protagonista de la película es el retablo, ¿no? Es un arte popular muy, muy usual ahí en las altas montañas peruanas. Sí. Los retablistas nacen en Ayacucho, por eso decidimos rodar ahí. Es la cuna de todos estos retablistas de este arte folclórico que no solamente representa temas religiosos, pero también representa festividades, y la vida cotidiana en sí, ¿no? Y a mí siempre lo que más me llamó la atención es que cuando hacíamos la investigación años antes, me fui a vivir algunas semanas con los maestros para entender por qué hacen ciertas las cosas, la forma como las hacen, ¿no? Y un día un maestro retablista me dijo, en verdad somos bien parecidos entre tú cineasta y yo retablista, ¿no? La gran diferencia es que tú tienes una cámara, pero yo la cámara la tengo en mi cabeza. Entonces yo cuando observo algo que quiero representar, cierro los ojos y lo capto como si fuera una imagen fotográfica, ¿no? Tú necesitas la cámara, ¿no? Y yo lo puedo representar. Y eso fue algo que siempre me movió bastante, porque creo que el cine tiene la oportunidad de no solamente proyectar imágenes, pero también es una oportunidad de reparar imágenes. Y creo que la vida, como el caso de nuestros personajes,
siendo el adolescente que idealiza a su padre y después tiene una complicación cuando asume que su padre no es el que estaba imaginando. Es a través del amor y a través del retablo que él puede reparar esas imágenes de su padre, ¿no? Hablando de padres, eres hijo de psicoanalistas. Hay que matar al padre. Bueno, a veces sí. A veces sí, no literal. Pero yo creo que cuando uno necesita pasar por un proceso así para poder encontrar su propia identidad y su propio punto de vista, porque a veces es bien fácil caer en vivir una vida bajo los ojos de otra persona, porque lo idealizas tanto. Y cuando comienzas a darte cuenta que es un ser humano más, como cualquier otro, como cualquiera de nosotros, te das cuenta por un lado que tienes que encontrar ahora cuál es tu propio punto de vista, ¿no? Y creo que el amor hace eso, ¿no? El amor, por un lado, ayuda a reparar esas imágenes que a veces nos imaginamos que no son. Difícil el oficio de padre, ¿eh? Es muy difícil, pero es lo más bello también. Además, la película ha sido rodada íntegramente en quechua. ¿Cómo surgió la idea de rodarla en quechua? Sí, la película en verdad, el proyecto siempre estuvo escrito en español. Yo no sé quechua, y mi coescritor Héctor Galvez tampoco, ¿no? Y siempre nos imaginamos en español. La verdad que cuando empezamos a prepararnos para la película ya en los ensayos, un día como jugando, porque eso es lo que hace un director, comienza a jugar con posibilidades, ¿no? Teníamos a Magali Solier, que es la que hace la mamá en esta película, el personaje de Anatolia. Teníamos a Junior, que es el personaje de Segundo, y a Miel de Noé. Y le dije, ¿y por qué no hacemos esta escena en quechua? ¿No? Y comenzábamos a jugar, y cuando vi la escena, era mucho más auténtica de lo que teníamos en español, y no lo podía creer. Entonces le decía, a ver, otra vez, y a ver, otra vez. Y ahí recién, esas cosas es la vida, ¿no? Que uno se da cuenta que su lengua materna de ellos tres es quechua, ¿no? Y a veces los actores traen recursos que uno a veces toma por dado. Entonces comenzamos a jugar con esas posibilidades y la verdad que llevó el proyecto a otro nivel. Me acuerdo que fui a conversar con mi productora, Enid Campos, y al inicio le decía, creo que tenemos que hacer toda la película en quechua. Y me decía, no, vamos a arriesgar todo. O sea, ya hemos arriesgado tanto. Estamos filmando a casi 5.000 metros de altura, y ya es complejo tu primera ópera prima, y lo quieres hacer todavía en quechua, ¿no? ¿Cómo vas a editar si no entiendes? Bueno, me comencé a meter clases en las mañanas, que fue muy difícil, porque el quechua también es un lenguaje muy poético, entonces muy, muy interpretativo, ¿no? Pero conseguimos a dos personas que eran nuestros intérpretes y nos ayudaron un montón y al final nos tomamos la decisión de hacerlo en quechua y la verdad que creo que fue la mejor decisión que tomamos, fue bien arriesgada, pero también nos dimos cuenta que después creo que el 90% de las personas que trabajaron en este proyecto, desde los actores secundarios hasta los extras, todos hablaban quechua, ¿no? Entonces hay un par de escenas en la película que son en español, ¿no? Y hay un par de escenas en la película que tienen quechuañol, así como el Spanglish, porque lo que veíamos también en Ayacucho es que cuando estás muy cerca de la ciudad se habla español o quechuañol, ¿no? Pero cuando vas saliendo a lugares más remotos todo era más en quechua, ¿no? Entonces, pero para nosotros la película siempre era el conflicto entre la tradición y la modernidad, ¿no? Entonces creo que el quechuañol es uno de los varios indicadores que puede reflejar eso, ¿no? Por eso al final tomamos la decisión y nos fuimos all the way a hacerlo en quechua. Eso gustó mucho en Berlín, ¿no? 2 premios en el Festival de Berlín en enero. Sí, estuvimos estamos ya recontra contentos de haber entrado al festival. Es muy difícil entrar a un festival así. Y ganar un premio en verdad es un sueño, ¿no? En verdad no lo esperábamos. Me acuerdo el día del estreno, estábamos en estos cines, en el Zoo Palace,
que habían como 1.200, 1.300 personas, estaba lleno, ¿no? Y del equipo éramos los actores y un poco de equipo de producción, no pasaban más de 10 personas, ¿no? Y claro, no conocíamos a nadie y cuando termina la película, escuchar su reacción y su ovación fue bien movilizante y la verdad que estábamos muy contentos. Y cuando salen nuestros actores al stage, ¿no? Y recibir el agradecimiento de la gente fue espectacular, ¿no? No, es uno de esos días que nunca te vas a olvidar y te lo vas a llevar por el resto de tu vida en tu corazón, ¿no? Bueno, el estreno en París no está mal, el 19 de diciembre, día de tu cumpleaños, si me permites. Felicidades por el estreno aquí en París. ¿Qué representa para ti estrenar en Francia y en París? No, es también otro sueño en realidad. Estamos primero muy contentos de trabajar de la mano con Dam Distribution. La verdad que son unos profesionales y creen en la película y creen en el proyecto y nos han dado esta oportunidad de venir a este increíble país, ¿no? Y también es que la película esté en diferentes ciudades de Francia. El hecho de que el estreno sea el mismo día que mi cumpleaños es una gran coincidencia y a veces uno no sabe por qué estas cosas pasan, pero a veces pasan. Y nada, lo recibimos con bastante humildad, con bastante generosidad y con bastante satisfacción, ¿no? En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el 19 de diciembre para el estreno de esta película que en francés se llama Mon Père, mi padre, aquí en Francia. Muchísimas gracias, Álvaro, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también agradecer a Vanessa Albasso, Jan Bordelas, que han estado hoy al tanto de la realización de este programa, y enviar un saludo muy cordial también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya, Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.